guztioi, eskerrik asko al Clúster de la Construcción de Euskadi por organizar esta... ¿Se oye bien, no? Por organizar esta jornada, yo creo que tan necesaria y tan interesante para todo el sector de la rehabilitación y a todos los patrocinadores y colaboradores. En primer lugar, vamos a ver... En primer lugar, me gustaría empezar con una breve presentación de lo que es el Grupo Cursal, del cual yo soy el presidente, para a continuación ver cada empresa cómo ha colaborado en este caso de éxito. Grupo Cursal está compuesto por 4 empresas. La principal, la más importante de ellas por volumen de facturación y por identificación, es Cursal, dedicada a la rehabilitación integral de edificios residenciales y de patrimonio arquitectónico. En segundo lugar tenemos BinScanner, como su propio nombre ya indica y transmite, deja muy claro cuáles son los dos principales servicios que ofrece y veremos a continuación un caso práctico. Oreca es la empresa de instalaciones y mantenimiento de instalaciones y, por último, Factor 10, la empresa dedicada a toda la parte de innovación, sostenibilidad, eficiencia energética y salud en la vivienda. Bueno, a la hora de seleccionar uno de los proyectos, para traerlo aquí como caso de éxito, estos tres factores fueron los que pesaron a favor de esta obra, ¿no? Primero, la rehabilitación energética, es parte de nuestro ADN. Segundo, la intervención de una digitalización previa. Y, en tercer lugar, una monitorización a posteriori, ¿no? Son 3 pilares fundamentales en lo que es el ADN del Grupo Cursal, ¿no? Empezaremos por la primera parte, que es la parte de rehabilitación energética de la fachada. Para esto nos trasladamos hasta Donosti, al barrio de Altza, que es donde está la torre que ya están viendo en sus imágenes. El administrador de fincas, en este caso, fue IAE Asesores, y la redacción del proyecto y la dirección facultativa corrió a cargo de Ana Sanz Ruiz de Onreita. La ejecución, como les decía, a cargo de las empresas del Grupo Cursal. Se trata de una torre de 15 alturas, 75 viviendas, el que data del año 76, como ven en las imágenes, una típica edificación de esa época, hormigón armado, fachada cara vista, pues muy similar al ejemplo anterior que hemos visto en Valladolid, ¿no? Esta tipología de edificación y esta calificación pues es muy representativa del gran volumen de viviendas que tenemos en este momento en Euskadi. Si salimos a la puerta y miramos enfrente a Deusto, pues encontraremos múltiples ejemplos como este, ¿no? Partíamos, antes de la intervención, de una calificación energética G, que tras una intervención, vamos a llamarla de bajo grado, porque en este caso solo se actúa en medidas pasivas, solo actuamos en la envolvente, con un coste aproximado de 1.600.000 y una subvención de una tercera parte, conseguimos elevarla a E. Es importante dejar claro que simplemente se ha hecho esa intervención, ¿eh? Pudiera un caso de actuación por fases. Empezamos por la envolvente, actuaríamos una segunda actuación en las ventanas, actuaríamos luego en medidas activas como generación fotovoltaica, aerotermia, pero en este caso, por 1.600.000 se activa solo esta primera fase. La obra empieza en abril del 21 y se hace en 12 meses. Éxito también en cuanto al cumplimiento del plazo, porque aquí se venía de un proyecto distinto. En la parte vemos aquí, de todas las terrazas, el proyecto original contemplaba una solución de muro cortina. Cuando se solicitan las ayudas y la licencia, hay un problema en cuanto urbanístico y hay que adaptar el proyecto a esta solución que vamos a ver a continuación, todo ello en el plazo de un año para poder acabar la obra y cumplir con el plazo de las ayudas. Una obra con cierta complejidad, como veremos a continuación, y el remarco que el acabarlo en 12 meses ya fue un éxito en sí, ¿no? La solución en este proyecto modificado, vamos a llamar, era una fachada ventilada, en este caso de la casa Buchtal, con un acabado fotocatalítico, integrado ya en la solución. Esto, como sabrán, el efecto o el acabado fotocatalítico es ni más ni menos que transformar la energía solar en una energía química y produce una autolimpieza de la fachada para un mejor mantenimiento, pues un caso similar también al que veíamos en el caso anterior en Valladolid.
un aislamiento de ranada de roca, en este caso de 8 centímetros, y un acabamiento cerámico de la casa Lurtal. Y en la parte de las terrazas y balcones se optó por un SATE, un sistema de aislamiento térmico exterior del grafito de 10 centímetros, un EPS y un acabado de mortero acrílico. En planta vemos las 4 fases en las que se subdividió la obra. Se empezó por la fase 1, fase 2. Cuando se activó la fase 3 se desmontó la fase 1 y cuando se activó la fase 4 se desmontó la fase 2. Todo ello en el plazo de un año, insisto. Una torre, 12 alturas, 4 caras y las 4 caras totalmente distintas, que también es un caso bastante habitual. Cada una nos ha obligado a enfrentarnos a soluciones distintas, a acabados distintos, dificultades en cuanto a la adaptación de la fachada original distintas, ¿no? Vamos a ir viendo, ya han visto algunas de las soluciones. La cara principal, las 2 grandes terrazas que tienen esas 2 manos de viviendas, con un acabado de 1,40 en ese acabado de cristal, para dar también cierta homogeneidad, cierta estética, porque como ya ven, había terrazas que ya venían con un cerramiento posterior, otras que venían abiertas, había bastante heterogeneidad en cuanto a las soluciones. Y bueno, aquí les presento un poco las soluciones, que todos ya las conocen, en este caso hasta mejor que yo. Un detalle de la clásica solución de fachada ventilada, con las placas y el sistema de anclaje. Aquí vemos otra fachada totalmente distinta, con los batones o los balcones remetidos, donde se ve más el acabado de la fachada ventilada. Un sistema de terrazas y balcones con lamas clipadas también, para mantener la ventilación y proteger todas las calderas que había en el interior. En fin, aquí se ve un poco también el detalle de esas lamas y cómo se hizo la integración, ¿no? Se mete un poco, bueno, repaso a todos los detalles de las 4 fachadas. Otro hándicap importantísimo, 75 viviendas, 75 balcones, cada uno con un caso distinto en cuanto a mobiliario, instalaciones, adaptación a cada uno de ellos. Entonces hubo que personalizar las 75 actuaciones, un poco lo que pasó en el caso anterior en Valladolid, de que ir a cada casa a retirar mobiliario y adaptar la solución a cada caso. Se hizo también dar las nuevas pendientes a las terrazas y también se colocó barandilla y el cierre de vidrio que hemos visto anteriormente. ¿Cuál ha sido el resultado de la obra? Bueno, pues aquí vemos un poco el antes y el después de cada una de las fachadas, ¿no? Hasta aquí pudiera ser un caso de una rehabilitación al uso de tantas y tantas que ejecutamos las empresas en la rehabilitación, ¿no? Primer valor añadido que se le ha aportado a este proyecto, la intervención de BIM Scanner, con un escaneo previo de esta fachada. ¿Qué nos solemos encontrar a la hora de ofertar una rehabilitación energética? O los planos están obsoletos, y de los planos originales se ha producido una serie de modificaciones que no recogen los planos, o en muchos casos ni existen planos. ¿Qué es lo que hacemos desde BIM Scanner? Hacemos un escáner 3D, simplemente es lanzar una señal, un receptor que recoge el rebote de esa señal, se hace una nube de puntos, de esa nube de puntos trasladamos a un diseño 3D y de ahí sacamos unos planos en 3D. Este es el caso que estamos viendo antes. Este sería el modelo 3D de ese proyecto original que les comentaba, con el muro cortina, que hubo que adaptar. Entonces, escaneamos, nube de puntos, modelo en 3D, y en la parte inferior ven lo que serían los planos en 2D. Ventajas que nos ofrecen el escaneo previo de una fachada. Primero, tener datos precisos de mediciones y a la hora de ofertarlo, saber cuál es la medición exacta de cada unidad de obra. Segundo, con estos datos y una precisión milimétrica, que es muy importante, siempre surge la pregunta de, bueno, si es 1 centímetro, ¿de qué me vale? La precisión es milimétrica. Lo que hacemos en gabinete es adaptar los módulos del fabricante, los módulos de la fachada ventilada, a nuestra fachada. Y lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje de recortes o el porcentaje de despuntes de cada placa. Todos los fabricantes tienen distintas modulaciones y lo que hacemos desde el gabinete, con un menor coste, es adaptar la solución a nuestra fachada. Cada elemento de la fachada viene ya cortado de fábrica directamente a la obra. Por lo tanto, reducimos la intervención de la mano de obra en obra
y reducimos también el porcentaje de desperdicios y de recortes en obra. Siempre va a ser mucho más precisa el corte que viene de fábrica que el que vayamos a ejecutar en obra. Por último, si estos mismos datos se los ofrecemos al fabricante de la fachada, ya hay desarrollados distintos software y ellos en gabinete de esos recortes a la hora de adaptar las ventanas y los distintos huecos los optimizan para fabricar otras piezas. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, este es otro caso, este es un caso de Vitoria, Sabalgana. Este es un caso de éxito muy importante porque esto es un SATE sobre SATE, que ha sido la mayor obra en toda Sudeuropa de SATE sobre SATE. Escaneo en 3D, nube de puntos, modelamos, sacamos el plano en 2D. Lo mismo que hemos visto antes. Aquí viene este detalle. Una vez que en gabinete hemos hecho la modulación de cada placa, puede resultar que, por ejemplo, de este recorte que vamos a perder aquí, podamos generar esta placa. Entonces, ya hay un software que te va optimizando esa optimización de los materiales. Todo esto, insisto, se hace en fábrica y ahora ya viene cada placa con su ubicación precisa. Hablando ya de los retos en el que está afrontando Cursal y que tenemos a futuro. Uno muy importante relacionado con la digitalización. Todo el sector de la industria de la construcción tenemos un gran hándicap que es los recursos, la mano de obra. No tenemos mano de obra cualificada ni sin cualificar. ¿Cómo actuamos con la digitalización o cuál es la primera repercusión de la digitalización? Reducimos el porcentaje de mano de obra en obra. Si todas estas placas ya vienen preparadas de fábrica, si el nivel o el porcentaje de cortes y de ajustes en obra lo minimizamos, bajamos ese peso de mano de obra. Segundo, si desarrollamos sistemas a prueba de errores o sistemas Pokayoke, ¿no?, como lo dominan los japoneses, también bajamos el nivel de cualificación de esa mano de obra y abrimos el abanico a la hora de acceder a nuestro mercado de la mano de obra. Si esa placa sabemos que tiene una posición única, que sabemos que al colocarla va a quedar perfectamente equilibrada, nivelada y que va a mantener los márgenes que exige el fabricante, digamos que el nivel de cualificación y de preparación, la curva de aprendizaje de esa mano de obra va a ser muy inferior, ¿no? En esa misma línea, otro gran reto que estamos afrontando desde Cursal es la industrialización. Hemos hablado de la fachada ventilada, pero en Cursal tenemos un proyecto ASITEC con el Gobierno vasco que se llama SIATE, que es un SATE industrializado. Si industrializamos, minimizamos también la carga o el porcentaje de mano de obra. Segundo reto, ¿vale? ¿Qué se ha hecho una vez ejecutada la obra? La monitorización, la parte de factor 10. En planta 1, 7 y 15 se han monitorizado 15 puntos. Este trabajo se va a hacer durante 2 años. Han visto la fecha de la obra, era septiembre 21. No hemos completado los 2 años de toma de datos. Entonces, los que vamos a ver ahora los podemos tratar como avance de datos. No son definitivos, ¿no? Pero ya empezamos a ver cómo está funcionando el edificio. ¿Cuáles son los objetivos de esta monitorización? Ver el antes y el después. Segundo, verificar que nuestra apuesta antes de ejecutar la obra se ha cumplido. Y tercero, y importantísimo, la sensibilización de las familias. En este caso, bueno, tomamos datos cada 10 minutos, han colocado sensores de temperatura interior, CO2, consumo energético y humedad relativa, ¿vale? Lo volcamos todo en un hub propio, desarrollo propio, que es NEOS, y es donde analizamos los datos. La parte de sensibilización, que no se me olvide. El edificio, tras una intervención, cambia totalmente. En este caso, fachada. Pero, y si le aplicamos fotovoltaica, le aplicamos aerotermia, el edificio es otro. Y va a interactuar de una forma distinta con los cambios de temperatura. El vecino, el propietario, estaba acostumbrado a poner la calefacción a X hora, a subirla, ¿no? Pues como decían en el vídeo. Ahora tienen que aprender cómo funciona el edificio, cómo interactuamos con él. A mí ya se me escapa, no soy capaz de controlar 4 elementos en casa. Si además me añaden todo esto, hay que tirar ya de otras herramientas. La domotización, el IoT y la inteligencia artificial.
Dejemos que la vivienda o que el piso piense por nosotros, que sea capaz de captar todos estos datos, de procesarlos, de aprender cuál es nuestra costumbre y que él solo sepa, con una energía fotovoltaica, que igual tienes que encender un poquito antes, que tienes que precalentar, cómo funciona la aerotermia, cuál es la curva. Otro gran reto que tenemos. Ese no es muy importante y por eso lo remarco. Datos de este primer año de toma. No son definitivos, pero, muy importante, hemos mejorado la estabilidad. Anteriormente había unas puntas de temperatura en los descensos muy importantes, ahora la banda es mucho más cerrada. Es decir, mejoramos en el confort. Y segundo, se ha aumentado la temperatura aproximadamente 2 grados. Como dato significativo, sin ánimo de abrir una nueva polémica, que bastante complicado es generar o traccionar un proyecto de rehabilitación de la vivienda. Las plantas altas, la planta 15, mejora mucho más que la planta 1, que parece lógico, y una fachada norte mejora más que una sur. Digo, sin ánimo de buscar una polémica, porque si es complicado, si el del primero o el del bajo no paga ascensor, en una rehabilitación energética, pues puede decir también el del primero, yo me beneficio menos, pago menos que el del 15 o el del 20, que se va a beneficiar más, ¿no? Pero bueno, datos curiosos. La sensibilización, lo que les comentaba, hay que hacer una nueva guía de uso del edificio, hay que aprender cómo funciona el edificio, nos tenemos que adaptar. Y para hacerlo mejor, pongámoslos en manos, primero, sensibilización, domotización, IoT y, ¿por qué no?, inteligencia artificial. Más retos. Hemos hablado de la industrialización, de la digitalización, de la inteligencia artificial, domotización. ¿Qué más retos tenemos? La escala. Hay que aumentar la escala de medida. Ahora hablamos de edificio, entendemos que hay que aumentar la escala. Hablemos de barrio, hablemos de manzana, en la línea con las políticas que ya tiene el Gobierno vasco de barrios, ¿no? Financiación. Es muy importante añadir también esto. La mayoría de estas inversiones necesitan de una financiación. Traccionemos y gestionemos esa financiación. Hay que alcanzar los objetivos establecidos por el Gobierno vasco, que ya se han visto a lo largo de la mañana. Un 3,5 en el año 26 ya es un objetivo para todo el sector, no para la Administración, para todos. Hay que gestionar los fondos NECS. A pesar de la gran explicación de Pablo, a mí me cuesta acabar de entenderlo. Y yo me pongo en mano del vecino, tiene que ser muy complicado, las compatibilidades, los máximos, pero bueno. Coordinación de los distintos agentes. Tenemos arquitectos, tenemos aparejadores, tenemos administradores de fincas, tenemos vecinos, tenemos administración, tenemos ayuntamiento. Alguien tiene que coordinar todo eso, ¿no? Y luego, sobre todo, minimizar los tiempos para conseguir los objetivos. Hay un plazo para consumir estas ayudas, hay unos plazos marcados por Europa y tenemos que ser muy diligentes y muy rápidos a la hora de preparar proyectos, solicitarlos y llegar al objetivo de cobrar la ayuda, a ser posible, cuanto antes mejor y no perder esas ayudas, ¿no? ¿Soluciona todos estos retos a futuro? Un agente rehabilitador como Mugavi. Mugavi es una empresa que hemos lanzado recientemente, compuesta por 4 socios, Viuda de Sainz, Grupo Cursal, Edinor, que es una filial de Petronor, y GNE Solutions, que es empresa participada de Fundación Repsol. Entre los 4 hemos lanzado este producto en diciembre, oficialmente, ya estamos trabajando con él y, en definitiva, lo que buscamos es dar solución a estos nuevos retos que les planteo. Mugavi me gusta decir que es un facilitador, ¿no? Un tractor del mundo de la rehabilitación. Tenemos desde informar, incentivar, facilitar a la Administración, facilitar al arquitecto, a la Administración, llevar a cabo la obra, hacernos responsable de la financiación, del mantenimiento, de una forma colaborativa, ¿no? Intentando donar a todos los agentes. Y por mi parte, poco más, porque veo que ya estoy superando un poco el tiempo. Muchas gracias.